Buenos días de nuevo para todos. Bienvenidos. El Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia les da una bienvenida a este conversatorio sobre la recién aprobada Ley 2210 de mayo del 2022 que reconoce y reglamenta la actividad del entrenador deportivo en Colombia. Saludamos a todos los asistentes presentes y a las personas que se conectan a nuestra transmisión a través de Facebook, a quienes les contamos que a través de este conversatorio podrán irnos dejando sus preguntas en el espacio de comentarios de la transmisión, las cuales responderemos más adelante. Nos acompañan en este conversatorio dos personas que desde el año 2009 fueron artífices de la construcción del primer proyecto que hoy hace posible esta ley para los entrenadores deportivos en Colombia. Son ellos Baltasar Medina, para entonces quien era el presidente del Comité Olímpico Colombiano, hoy presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, que se encuentra con nosotros en el recinto y a quien agradecemos nos acompaña. Y estará con nosotros también Néstor Ordóñez, quien es el presidente actual de Arcofader, la asociación que reúne a las facultades de deporte, educación física y recreación del país. Él se conectará con nosotros desde Bogotá a través de Zoom. Es de anotar que tanto las universidades a través de Arcofader como el Comité Olímpico Colombiano fueron los proponentes de esta iniciativa ante el legislativo en el año 2011. Sin embargo, tras una década en que el proyecto tuvo que atravesar varias legislaturas, objeciones, revisión por parte de la Corte y diversos ajustes al texto originalmente propuesto, pues hoy por fortuna esta ley ha sido sancionada por el presidente de la República. Desde su etapa de formulación y discusión, el proyecto se construyó con actores del deporte a través de foros regionales en los que participaron entrenadores, dirigentes, profesores universitarios y de educación física, profesionales del sector, estudiantes, periodistas, deportistas, miembros de Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, el SENA y en general organizaciones del sector deportivo. Como Universidad de Antioquia nos complace enormemente anunciar la entrada en vigencia y la aprobación de esta ley, cuyo objeto reconoce y reglamenta la actividad del entrenador deportivo, define su naturaleza y su propósito y desarrolla los principios que rigen y determina la responsabilidad del Colegio Nacional de Entrenamiento Deportivo. Hoy estaremos con la moderación del profesor Juan Francisco Gutiérrez, director del Instituto de Educación Física y Deporte de la Universidad, y la participación, por supuesto, de nuestros invitados. Con ellos abordaremos el contexto de la ley, su motivación y las implicaciones que tendrá para el ejercicio de los entrenadores deportivos en Colombia. Inicialmente, el profesor Juan Francisco nos presentará un contexto muy general del tema y ya luego Baltasar desde el recinto y Néstor desde Bogotá conectado por Zoom, pues abordarán el contenido de la ley, sus implicaciones y lo que será su fase de implementación. Por supuesto, al final trataremos de resolver en lo posible el mayor número que se pueda de preguntas en virtud también del tiempo que tenemos. Trataremos de recopilar las inquietudes que nos llegan por el Facebook, haciendo una armónica asociación que nos permita, por supuesto, dar respuesta al mayor número posible de inquietudes. Les recuerdo entonces que este evento está siendo transmitido a través de Facebook por la página de @Instituto de Educación Física UDA. Una feliz mañana para todos. Los dejo entonces con el profesor Juan Francisco. Muy buenos días, muchas gracias, Cata. Un saludo para todos nuestros profesores del Instituto Universitario de Educación Física. Un saludo muy especial a Baltasar Medina, nuestro egresado, que entre otras cosas el año pasado fue reconocido por la universidad con el premio categoría oro de toda una vida al servicio de la Universidad de Antioquia. A nuestro colega Néstor Ordóñez, quien es el presidente de la Asociación Red Colombiana de Facultades de Educación Física, Deporte, Recreación, Arcofader, quien es el decano de la
Universidad de Ciencias Ambientales y Administrativas, la UDCA, en la ciudad de Bogotá. Saludamos igualmente al doctor Mauricio Pinzón, subgerente de altos logros de Indeportes Antioquia, a Víctor Castrillón, quien nos acompaña acá por Hacen Fútbol, otro de los actores que ha participado en este espacio, a Diego Corredor, presidente de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, quien nos acompaña también desde plataforma, a todos los miembros de Arcofader, que hacen parte pues de esta asociación que aglutina hoy a más de 37 programas del país, y por supuesto a cada uno de ustedes que son los actores protagónicos de este proceso de transformación del sector que empieza a surgir efecto detrás de más de una década de grandes esfuerzos de personas, de organizaciones, de instituciones públicas, privadas, que hemos de alguna manera contribuido a que este proyecto realmente pueda llevarse a cabo. Esto tiene una historia de trasfondo, Baltasar y Néstor, que yo creo que sería el primer punto de partida de la conversación, porque en este lapso, y vale la pena, yo quiero resaltar el papel protagónico que tanto Baltasar como Néstor han tenido en este proceso, en los grandes debates que se han dado en el Congreso de la República, en sus dos instancias de Senado y Cámara de Representantes, poder transitar ante los ministerios, ante las diferentes instituciones, en asuntos que también hoy ponen otros aspectos del debate, como es el tema de las licencias que hoy se tiene con fútbol, con otras federaciones que también están incursionando en ello, que tiene que ver con las preguntas que más adelante podrían salir. Pero es importante decirlo que hoy tenemos para el sector una nueva ley de la República, la ley 2210 del 23 de mayo del 2022, por medio de la cual se reglamenta la actividad del entrenador deportivo y se dictan otras disposiciones para el ejercicio de esta profesión. Entonces yo quiero, sin más preámbulos, darle la palabra en primera instancia a Baltasar. Metodológicamente yo les pediría a cada uno de ustedes dos hacer una ambientación de unos 10 minutos cada uno de lo que es el proyecto, luego empezar a tratar de tener unas preguntas orientadoras y que podamos abrir el debate con las personas que están a través del Facebook Live y algunas inquietudes que se presenten acá desde el auditorio y por los miembros que están de las universidades conectados a plataforma, que podamos canalizar unas preguntas y darle así inicio a este primer conversatorio que hacemos del sector. Es el primero que se hace en este momento oficialmente desde estas dos instancias que se, digamos, se abrogan el derecho también en su lógica de haber gestado este proyecto, a dar apertura a este tipo de conversatorios. Vamos a tener un periodo de unos años para poder ajustarnos a ello, y será importante que la promulgación de la información, que el debate empiece a darse al interior de las instituciones académicas, de todos los gremios que tienen incidencia sobre este sector. Doctor Baltasar Medina, bienvenido a esta su casa, el Instituto de Educación Física. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pacho, muchas gracias. Buenos días. Yo quiero empezar agradeciéndole a Pacho y a nuestra alma mater por acogernos aquí para hacer este conversatorio sobre el alcance y conveniencias de la nueva ley del entrenador deportivo. Ha sido un camino duro de recorrer, no tanto porque no hubiese claridad sobre la importancia de la ley, y esto es muy importante que lo tengamos presente. Sí, fueron 10, 11 años, pero en donde hubo que luchar, vuelvo a repetir, no tanto para convencer a quienes tomaban la decisión sobre la necesidad y conveniencia para el país de tener esta ley, sino porque nos tocó luchar contra la desidia de algunos funcionarios y de algunos miembros del gobierno, como el Ministerio de Educación, que en su momento quiso lucirse levantando una cantidad de objeciones de inconveniencia de la ley, que verdaderamente sorprenden, pues, que desde el Ministerio de Educación no tengan claro la importancia de una ley de estas para el deporte. Y decía por la desidia de algunos funcionarios públicos a los que hay que rogarles para firmar un documento
para que pueda seguir su tránsito normal hacia el objetivo final, que es su aprobación. Yo quiero empezar haciendo una afirmación o una reflexión que de pronto voy a encontrar resistencia en muchos de ustedes, porque evidentemente nosotros miramos mucho las dificultades que tenemos, las carencias que tenemos, y de pronto no resulta del todo apropiado lo que voy a decir, pero estamos en un espacio para discutir. El deporte colombiano ha alcanzado importantes desarrollos en los últimos años, que nos ha permitido posicionarnos a nivel internacional como una potencia deportiva en nuestro continente y como un modelo de referencia para muchos países en lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo deportivo. No lo estoy diciendo yo, son reconocimientos que hemos recibido en varios espacios. El que el Comité Olímpico Colombiano haya sido invitado en 2 oportunidades a un evento muy importante que hace el Comité Olímpico de los Estados Unidos, que se llama Las Mejores Prácticas de América, para mostrarle a todos los países del continente lo que estamos haciendo en Colombia, es un indicador de que vamos por un camino correcto. Decía, sin olvidarnos de que todavía tenemos muchas cosas para corregir y mejorar. Esto obedece al efecto positivo que ha tenido para el Sistema Nacional del Deporte algunos hechos, algunas decisiones que se han tomado en el pasado que no podemos perder de vista. Indudablemente el punto de quiebre de la historia del deporte colombiano es la legislación, la Constitución del 91, al reconocer como derecho constitucional el libre acceso a la práctica del deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Como parte del desarrollo legislativo de la Constitución del 91, la expedición de la Ley 181 o Ley del Deporte, que no solamente fortalece el Sistema Nacional del Deporte, sino que tiene un elemento que para mí es clave en el desarrollo deportivo del país: la descentralización de Coldeportes a partir de la creación por mandato legal de los entes deportivos territoriales. Recuerden que cuando la Ley 181 entra en vigencia, se ordena a los municipios y departamentos reflejar en su estructura una dependencia para responder por todo el tema del deporte, la recreación, la educación física, el tiempo libre en su territorio. A partir de allí aparecen una serie de instituciones que genéricamente hemos llamado los INDER, que no es propio llamarlos así, porque ustedes saben que en algunos municipios hay instituto municipal, pero en otros hay secretaría municipal, y técnicamente es más correcto hablar de los entes deportivos territoriales como un genérico que se aplica para todos los territorios. Eso le generó al deporte el ingreso de una cantidad de recursos que no teníamos cuando todo el funcionamiento del Sistema Nacional del Deporte dependía de los recursos del nivel central que tenía Coldeportes, basado en unos impuestos que no crecían, como era el impuesto del consumo al tabaco y el impuesto de los espectáculos públicos, que finalmente sí terminó siendo una renta que no representó nada para el deporte, porque la ley le dio la facultad al Ministerio de Cultura de exonerar de ese impuesto a quienes, a criterio del Ministerio de Cultura, el espectáculo público estuviese contribuyendo al fomento de la cultura nacional. Y hoy por hoy todos los empresarios de todos estos shows que nos dan en los estadios y en los coliseos los exoneran de ese impuesto, y esa renta prácticamente se perdió, y el que lo está pagando hoy por hoy es el fútbol colombiano. Igualmente, las decisiones del gobierno de destinar algunas rentas de destinación específica, a pesar de que la Constitución no las admite distintas a las rentas de la salud, cuando se creó la cesión de los 4 puntos del IVA de la telefonía celular para el deporte y la cultura, renta que posteriormente fue complementada con el impuesto que se le puso al servicio de datos, como quiera que el consumo de voz está disminuyendo, porque hoy en día, digamos, la tendencia es a utilizar más el servicio de los datos, ha permitido que esa renta se mantenga en un punto interesante. La recientemente creada estampilla Prodeporte, que tiene una destinación específica para los programas de fomento y desarrollo básicamente, y para la implementación deportiva, y el creciente interés de nuestros gobernantes, que han encontrado en el deporte efectivamente no solamente una importante actividad que contribuye al desarrollo social de sus comunidades, sino que ya es una fuente de imagen y prestigio para el gobernante.
porque han entendido también que para los departamentos y los municipios sus atletas constituyen un referente, un modelo persuasivo para mover a la juventud, motivarla hacia la práctica del deporte. Esto todo, aparte del talento deportivo que tiene el país, nos ha llevado, decía yo, a un nivel de desarrollo interesante, que por ahora nuestra gran preocupación es la sostenibilidad de ese modelo para seguirlo creciendo y seguirlo mejorando. Y para eso es indudable que lo que tenemos que hacer nosotros es revisar cada uno de los pilares fundamentales que soportan ese modelo para ver cómo los fortalecemos. El talento deportivo que tiene Colombia es un potencial incalculable al que todavía no le hemos explotado todas las potencialidades que pudiéramos encontrar por esa diversidad étnica que tiene nuestro país. Se ha mejorado mucho el tema de la infraestructura deportiva, en eso han tenido un gran impacto los grandes eventos que ha hecho el país en los últimos años, como Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, eventos de deportes eventos internacionales por deporte, los mismos Juegos Nacionales, a pesar de los escándalos pasados de Ibagué, yo creo que siguen siendo un motor importante para la dotación de infraestructura deportiva del país. Y desde luego todo eso es base para la sostenibilidad de este modelo de desarrollo. En lo que tiene que ver con la cualificación del talento humano al servicio del deporte, es indudable que las universidades cada vez se muestran más interesadas en ampliar su oferta académica, y con Pacho lo hemos hablado. Hoy en día tenemos que apostarle a que las universidades se comprometan más con la formación de posgrado. Nosotros necesitamos más especialistas, necesitamos más maestros, y ya aquí hay interés en las maestrías, en los doctorados, porque ese es uno de los grandes retos que ahora. Y dentro de ese talento humano al servicio del deporte hay un sector que hemos descuidado, el de los entrenadores. Desafortunadamente, en Colombia imperó por mucho tiempo el modelo del entrenador basado en un exatleta. Aquí le hacen el partido de despedida a un futbolista y al día siguiente amanece de profesor, ni siquiera de entrenador, de profesor, ¿sí? Y esos profesores ya son comentaristas de fútbol, y esos profesores tienen escuelas de fútbol, y nos hemos basado en un modelo que para el momento fue válido. Yo por eso no puedo dejar de reconocer que buena parte de lo que hoy tenemos como logros deportivos, de lo que tanto nos estamos llenando de orgullo, es producto del trabajo de esas personas que a lo mejor sin una formación profesional sólida, con unos conocimientos básicos que nunca nos esforzamos en complementarlos para que adquirieran una responsabilidad con el ejercicio de su actividad que garantizara la ausencia del riesgo social, es una deuda que tenemos y es la deuda que queremos saldar con esta ley. Que empecemos a ponerle más atención a los entrenadores, y por consiguiente es una ley que está muy distante de lo que en su momento quisieron decir sus contradictores. No es para nada una ley que esté limitando el derecho al trabajo, porque a nadie se le está diciendo que tiene que dejar su puesto ya para cedérselo a un profesional. La ley es muy generosa en los tiempos que va a tener el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo para hacer los procesos de reconocimiento y convalidación de toda esa experiencia y de toda la capacitación que ha podido recibir el entrenador para determinar qué es lo que necesita para fortalecer su formación profesional, para complementar su formación profesional, para que pueda ejercer su actividad sin ningún riesgo social, que fue el argumento que finalmente nos dio el peso fundamental para la aprobación de esta ley. El fallo de la Corte Constitucional, cuando dice que sí hay riesgo social, cuando una persona que no tiene la formación técnica y científica para desempeñarse como entrenador se ponga al frente de estos procesos, creo que es una advertencia que nos hicieron, y en eso nos hemos apoyado mucho para defender el alcance de esta ley.
No se trata de excluir a nadie. Yo quiero aprovechar para agradecerle a Asenfútbol, representado aquí por Víctor Castrillón, porque fue el gremio primero que más se alertó con esta ley y fue el gremio que finalmente terminó sumándose con más compromiso al impulso que se le tuvo que dar a la ley para que saliera adelante. ¿Por qué? Porque en el fútbol de pronto es donde más vemos los casos que hemos referido. Tenemos entonces ya un instrumento legal que hasta hoy no ha resuelto nada. Lo que viene es el compromiso de todos nosotros para implementar esa ley y efectivamente para venderle al medio que todavía pueda ser hostil o resistente con esta ley, la importancia y la conveniencia, a partir de que a nadie se le está limitando ni se le están lesionando sus derechos al trabajo y que lo que estamos es buscando justamente que las personas que se dediquen a esta actividad lo hagan bajo unos criterios, desde luego unas exigencias muy sólidas en lo que tiene que ver con su formación. Decía que ese reto es de nosotros, la ley por sí sola no resuelve nada y tener una ley sin la acción pues representa no resolver ningún problema. Por eso mi invitación es a que todos nos comprometamos no solamente con la difusión, la divulgación de la ley, sino con explicarle al medio deportivo, sobre todo al grupo de interés de los entrenadores, las conveniencias de una ley como esta por los beneficios que representa para el desarrollo deportivo del país, pero también para la protección de la salud de las personas que hacen deporte, sobre todo con los niños. La tarea no va a ser fácil. Ya hoy Néstor les irá a informar ahora de la creación del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo que la ley establece como el ente que va a regular todo lo que tiene que ver con la expedición de la tarjeta de entrenador. Desde luego nos falta la reglamentación del Ministerio del Deporte, que queremos concertarla con el Ministerio con unos alcances que le den estabilidad al colegio para su funcionamiento. Sin embargo, hoy los que integramos el Colegio Colombiano Deportivo amanecimos con una orden de captura, porque anoche tuve la oportunidad de escuchar una conferencia que dio una persona sobre las conveniencias y los alcances de la ley del entrenador deportivo. Fue de alguna manera positivo en sus comentarios, pero terminó diciendo que el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo era un organismo ilegal y que fácilmente nos podía caber una orden de captura, así con esa palabra, orden de captura, para quienes estábamos allí porque estábamos de alguna manera arrogándonos funciones y competencias que la ley no nos ha otorgado. De manera que ya empezamos a tener dificultades, pero ahí es donde radican los retos que nosotros debemos asumir, en vencer esas dificultades. Mi invitación es entonces a que cada uno de ustedes, apreciados colegas, haga suya esta ley. Entienda que es algo que el país necesitaba y que los beneficios de esta ley se van a ver, no en 1 o 2 años, se van a ver en un horizonte de mediano plazo, en la medida en que nosotros todos nos comprometamos con su implementación y con respaldar las iniciativas y las acciones que del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo se le propongan al medio para alcanzar lo que la ley busca. Gracias, Pacho. Yo creo que ya cumplí los 10 minutos, ¿o no? Perfecto. Bueno, Néstor, escuchando a Baltasar, yo hacía remembranza de hace 25 años el papel de la Universidad de Antioquia en las regiones. La primera vez que la universidad incursiona con regionalización en la región de Urabá, nosotros teníamos un panorama bastante nefasto para lo que era el deporte antioqueño en ese momento, en lo que era la cantera deportiva de Antioquia. En ese recorrido que se hizo en ese momento, tan solo había un tecnólogo en todos los municipios del eje bananero. Y la Universidad de Antioquia empezó a incursionar con un programa de educación no formal, donde surgieron grandes entrenadores del país como un Abelardo Parra, el entrenador de boxeo, Darío, que había sacado campeones mundiales, suramericanos, que escasamente, algunos habían terminado el bachillerato y otros escasamente la primaria, pero que en la región todo el mundo les decía profe. En ese sentido yo creo que ha sido
el espíritu también de la academia de tratar de favorecer que los procesos de formación formal de cada uno de los actores, y que esto en las palabras de Baltasar cobra un fundamento muy potente, y fue uno de los argumentos que posibilitó que esta ley pudiese transitar por las instancias del Congreso, y fue el riesgo de la salud en la que se incurre en el ejercicio de esta profesión. En este sentido, yo quisiera, antes de darle la palabra a Néstor y empezar a provocar también las discusiones, es lo que se entiende en este proceso de la ley, en esta ley, justamente en el artículo 2, como la definición del entrenador deportivo. Y aquí no se hace referencia al título profesional, se hace referencia es justamente al desempeño que esa persona haga de su ejercicio con independencia del tipo de título que tenga. Y esto es importante reconocerlo porque es lo que favorece de alguna manera ese tránsito, esa homologación, esa posibilidad de seguir creciendo en los aspectos formativos de quienes vayan a incurrir acá. Entonces lo plantea el artículo 2 como que el entrenador deportivo o entrenadora deportiva es o la responsable de orientar con idoneidad procesos pedagógicos de enseñanza, educación y perfeccionamiento de la capacidad motriz específica de individuos que practican un determinado tipo de deporte, disciplina o modalidad deportiva. Esta orientación se realiza en niveles de formación deportiva, perfeccionamiento deportivo y de altos logros deportivos. Néstor Ordóñez, presidente de la Asociación Recolombiana de Facultades de Deporte, Educación Física, Recreación, Arcofader, bienvenido. Te solicitamos entonces hacer una remembranza de lo que fue este proceso desde el punto de vista legislativo, los alcances de ese proyecto de ley y los retos entonces que se nos avecina a la academia en particular, a las universidades, en el acompañamiento al Colegio Colombiano de Entrenadores. Bienvenido, Néstor. Bueno, Francisco, muchas gracias a la Universidad de Antioquia y a todos los invitados que están de manera presencial y virtual. Saludar también a Medina como uno de los gestores de esta ley, como en su momento presidente del Comité Olímpico Colombiano y ahora como vicepresidente del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Bueno, explicar la ley de una manera muy resumida, espero que en 10 minuticos lo que Francisco me ha pedido, es importante que tengan en cuenta ustedes. Es una ley relativamente corta, si ustedes ven, de escasamente 14 artículos, siempre hemos trabajado ese número hasta tener esta ley ya sancionada, pero ese proceso que empezó en el año 2009 y en el legislativo en el 2011, como cuando se radicó el proyecto de ley, es más, una persona muy cercana a ustedes, Carlos Zuluaga, que en su momento quien era presidente de la Cámara de Representantes, pues fue la persona que presentó el autor de ese proyecto de ley. Es importante tener en cuenta que en estos 13 años se han presentado 4 pronunciamientos de la Corte Constitucional, definiendo cosas que en este momento muchas personas se están preguntando. Ese fallo, el primero salió en el 2013, que es una sentencia, yo siempre invito, no es solamente la ley, sino las sentencias alrededor de la ley y temas que se han resuelto ya, que es la sentencia 307 del 2013, posteriormente una en el 2018, que es la 074, otra en el 2019, la 490, y la última de diciembre del año pasado, la 439. Es decir, si uno quisiera digerir todo lo que está en este proyecto de ley, y todo lo que lo sustenta en la exposición de motivos, yo siempre he dicho que estamos hablando de un proyecto de 2.000 folios, 2.000. Solamente el que le presentaron al presidente para la firma fueron casi 700 folios. Entonces, una de las primeras invitaciones, de esto se ha escrito mucho, hemos escrito, yo he tenido la oportunidad de escribir bastante sobre este tema, Baltasar,
bueno, varias personas aquí en este país que yo los invito a que hagan esa consulta. Y obviamente estos foros es para resolver las dudas. Una primera duda, y es importante que se resuelva, es, muchas personas están preguntando, ¿existe el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo? La respuesta es sí. ¿Y desde cuándo existe el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo? Desde el año 2016. ¿Quién le da esas facultades a ese Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo? Pues se lo da la ley en el artículo 11, que son de las funciones públicas del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, que son 4. Ayer, yo no tuve la oportunidad de escuchar, pero ya Baltasar lo comentó, pues una persona pues plantea que prácticamente ahí va a circular una orden de captura contra los miembros del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, pero es un absurdo. Y simplemente les digo que los que quieran ser juiciosos vayan al número 83 de una sentencia del año 2018, precisamente porque ese tema fue a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, les leo exactamente, que son 2 renglones y medio. Los colegios son corporaciones del ámbito sectorial cuyo sustrato es de naturaleza privada, es decir, grupos de personas particulares asociadas a una finalidad común. Eso lo dijo la Corte Constitucional en el marco de este proyecto de ley que fue a la Corte y fue resuelto por eso. Y la otra que están diciendo, que es importante tenerla en cuenta, que la profesión no existe. La profesión existe desde el año 2013, cuando ya lo comentó Francisco y Baltasar, porque reconocieron el riesgo social en el proceso de preparación deportiva, en el proceso de entrenamiento deportivo. Eso ya fue reconocido. De tal manera que para poder reconocer ese colegio, pues tendría que existir primero la profesión. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y las tarjetas que se van a entregar, que son tarjetas de entrenador deportivo, y registro provisional de entrenador deportivo, pues obviamente no son tarjetas de licenciado de educación física profesional en cultura física, en ciencias del deporte o en entrenamiento deportivo. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque si ustedes ven el título de la ley por medio de la cual se reglamenta la actividad de entrenador deportivo y se dictan otras disposiciones, ese es el contenido de la ley. Y la ley, pues obviamente ya lo comentaron, define qué es un entrenador, establece unos principios, pero especialmente establece el rol del entrenador deportivo y cuáles son las actividades que va a desarrollar ese entrenador deportivo. Y finalizo con lo siguiente. Muchas personas están esperando que no se pueda hacer absolutamente nada hasta que la ley no se reglamente. Les comento, todas las leyes que se han sancionado en el marco del artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, porque esto no desarrolla el artículo 52, sino el 26. Y el 26 hace referencia de que toda persona es libre de escoger una profesión y que para estos efectos, una vez exista la profesión, pues lo que estamos acá es reglamentando esta actividad. Y el decreto reglamentario es un tema que lo estamos trabajando, y uno de los puntos de llegada o la finalidad de ese decreto reglamentario especialmente es establecer el escalafón de los entrenadores deportivos. Pero en esta primera fase, yo les comentaba a los colegas este miércoles como presidente del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, que afortunadamente tenemos todas las herramientas en estos 14 artículos para implementar la ley. Y está la ruta para el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo y para otra organización que nos va a apoyar, en este caso que es el COLED, y el COLED básicamente va a trabajar en un oficio un poco complejo, obviamente con el apoyo de otras organizaciones, que es básicamente entregar la certificación de idoneidad para aquellos entrenadores que no tienen títulos académicos. Estos títulos académicos, pues ya se ha venido comentando, que es el de técnico profesional, el de tecnólogo o el de profesional universitario. Y ahí, con esto concluyo. La ley establece en el artículo 8 los requisitos, que ya pues los hemos mencionado: tener 18 años de edad, certificar 1 año de experiencia y finalmente presentar una evaluación. Yo diría, Francisco y Baltasar,
esta sería, diría, mi primera intervención, pues para aprovechar y poder responder todas las preguntas. Y obviamente acá también está Felipe, como representante de la Federación Colombiana de Fútbol. No sé si ya, Felipe, yo lo vi hasta hace un momento, que también de fútbol, pues que la misma federación, preguntas que puede contestar de cómo vamos a trabajar específicamente con el tema de licenciamiento en fútbol y cómo se va a articular la ley con ese licenciamiento, que es un tema que ya lo hemos discutido con los, digamos, los encargados de la Federación Colombiana de Fútbol. Eso sería, Francisco, digamos que una primera intervención como el abrebocas de este conversatorio. Néstor, sí. Perdón, un minuto, por favor. Néstor, sí, muchas gracias. Yo creo que ahí hay unas claridades importantes y es una gran inquietud que plantea o que planteamos desde la academia, que lo hablaba con Baltasar. Justamente está en el artículo 8 del capítulo 3 y es los requisitos para obtener esa tarjeta de entrenador. Dice en el artículo 8 justamente que solo podrán ser matriculados en el registro de entrenadores deportivos y obtener la tarjeta de entrenador deportivo quienes hayan adquirido un título académico, ¿cierto? De profesional universitario, otorgado por instituciones de educación superior. Allí se supone que justamente ya hay una idoneidad reconocida a través de los títulos profesionales, pero también aparecen los otros procesos de formación. Insisto en lo que decía yo ahorita, la profesión del entrenador deportivo no depende del título, sino del desempeño, y allí también caben los tecnólogos y los profesionales, que mínimamente sería los técnicos y los tecnólogos, que mínimamente serían las categorías que tendría que tener cualquier entrenador colombiano en un proceso de amnistía, si así se quisiese llamar, para poder hacer la homologación de estos títulos y poder desempeñarse el día de mañana. Néstor y Baltasar, ese proceso de ese registro provisional que vamos a tener a 5 años, que va a permitir que las personas que hoy no tengan un proceso de formación formal en el nivel de técnica, tecnología, licenciaturas o profesionales, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo va a regular esto el COLED en los años venideros? Dale, Néstor. Bueno, inicialmente, Francisco, es importante que tengan en cuenta que la ley establece un periodo transitorio inicialmente de 3 años. Contados, obviamente, ya empezaron esos términos a contar. Entonces, inicialmente en la primera fase tenemos 3 años, pero la parte más compleja, que es la que usted está preguntando, que es a las personas que no tienen el título, ¿cuál va a ser el procedimiento? Pues obviamente nosotros tenemos que, esas personas tienen que cumplir con unos iniciales de ser mayor de edad y de acreditar esa experiencia. Pero la parte más compleja de esos, el tercer punto, es presentar una evaluación. Nosotros ya hicimos una primera reunión, ya acordamos algunos puntos, una estructura de esa evaluación, que es una evaluación que vamos a aplicar a nivel nacional para todas las personas que no tengan ese título. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ese registro provisional que se va a otorgar, que una vez se tenga la certificación de idoneidad, se va a entregar provisionalmente por 5 años y se podrá renovar por una sola vez. ¿Qué significa esto? Que en los próximos cumplidos 13 años no podrán trabajar en Colombia como entrenadores deportivos personas que no tengan como mínimo un título de técnico profesional en entrenamiento deportivo o tecnólogo o profesional universitario. Ese es como el camino. La pregunta es que todo el mundo hace, ¿y cuándo vamos a empezar? Pues obviamente hay que hacer el diseño de la evaluación, hay que hacer el pilotaje. Y ayer, digamos que en estos últimos días hemos calculado que en esta primera fase nosotros nos podemos demorar en esa preparatoria, en el tema de la evaluación concreta, máximo 1 año. Y ya en el otro tema es una plataforma, porque se va a hacer los que tengan el título, va a ser un poco más sencillo, y nosotros hemos establecido un plazo máximo de 6 meses. Es decir,
que contado a partir de la sanción de la ley, nosotros podríamos tener este año ya las primeras tarjetas de entrenador deportivo para los que tienen título. Y la meta es, primer semestre del año entrante, aplicar ya las primeras pruebas y obviamente otorgar las tarjetas, los registros provisionales de los entrenadores que no tienen ese título. Por favor, entender que en esta primera fase tenemos un plazo de 3 años y estamos actuando con mucha celeridad, pero también con mucha cautela porque es un tema bastante complejo, que en este primer grupo que mencioné, de los que no tienen un título, estamos hablando de un número no menor a 50.000 personas, 50.000 entrenadores. Gracias, Néstor. Este esfuerzo que está poniendo de vista la ley a través del trabajo que tiene que hacer el COLEF, pues también involucra a otras organizaciones en lo que son los procesos de formación, al mismo ministerio en los recursos para poder soportar un sistema de información que permita tener como el barrido de todo lo que son nuestros profesionales y todas las personas que se van a desempeñar en el ejercicio de entrenador deportivo. Para obtener este registro de entrenador deportivo, dice el artículo 8, el aspirante deberá tener la certificación de idoneidad como entrenador deportivo, la cual deberá ser expedida por el Colegio Colombiano de Educadores Físicos y Profesiones Afines, el COLEF, de conformidad con los siguientes lineamientos: ser mayor de 18 años, acreditar experiencia laboral como entrenador deportivo no menor a 12 meses, aprobar la evaluación de idoneidad en una de las categorías de los ámbitos de desempeño del entrenador. ¿Quiere decir esto, doctor Baltasar, que no es suficiente para quienes no tengan la formación acreditar también el tema de la experiencia? No, yo creo que... Aló, ¿se oye? Bueno, decía que no es suficiente por una razón muy sencilla. Lo que nosotros estamos aquí, dice el espíritu de la ley, es proteger la integridad del niño o del deportista en términos generales. Y sabemos que la experiencia, nadie certifica que ha sido una experiencia realizada sin incurrir en las deficiencias propias de quien no tiene la formación profesional para desempeñarse en ese cargo. Entonces yo creo que aquí nosotros tendremos que establecer, pues aparte de las pruebas de evaluación, de las convalidaciones de algunas capacitaciones certificadas por entidades educativas, por instituciones educativas que haga el entrenador, de pronto por algunas microcredenciales que nosotros pudiésemos otorgar con convenios con las universidades para definir una especie de microcurrículos para apuntar a que esos entrenadores reciban efectivamente la formación complementaria que necesitan, tendría que hacer parte de ese compromiso para poder llenar los requisitos que establece la ley para tener su registro como entrenador. Yo no sé si Néstor quiera... Néstor, ¿quieres complementar allí el tema? Yo diría que lo importante es que la experiencia la tasamos, ustedes dirán, es muy poquito tiempo, pero no olvidar que esto pasó para una revisión en la Corte Constitucional y estos tests que hacen de proporcionalidad para establecer estos plazos, pues fueron muy bien analizados. Es decir, muchas personas dirán, ¿y por qué un registro por tanto tiempo y no por 3? ¿Y por qué por 5? Porque esos son los temas que se analizaron. Pero la clave acá, pues en esta primera evaluación que es de carácter, digamos que es una prueba escrita que deben presentar los entrenadores y que está calculada para unas 100 preguntas ya con una estructura de unos componentes, pues va a complementar. Porque entiendan también ustedes que aplicar una prueba de desempeño de entrenador deportivo para 50.000 personas no es fácil. Nos podemos gastar muchos años haciéndolo. Entonces, y entender también una cosa, que esto es de carácter provisional, porque los entrenadores, ya les comenté, que en el mediano plazo deben tener una titulación de una universidad. Eso es lo que estamos haciendo. Hay unas preguntas acá que
que están en el chat del Facebook Live, a quienes saludamos también a las personas que se encuentran conectadas por este medio. En el debate del día de ayer se afirmaban algunos temas que han generado de pronto confusión con el sector. Se decía ayer que la ley no implica al deporte asociado, que no solamente era para lo público, que si podrían aclarar por favor esa parte, que si los clubes asociados, ¿cómo les aplica esta ley? O sea, al tema de los clubes, y por supuesto cuáles deben de ser las acciones que deberían emprender desde hoy los clubes, las ligas y las federaciones para la incorporación de sus entrenadores en las organizaciones. Sí, es una imprecisión desde luego, porque la ley no especifica diferenciación de sector público y sector privado. Yo escuché la conferencia de ayer y efectivamente quien la dio decía que esto regía solamente para el sector público, porque el sector privado, pues por su naturaleza, no se tiene que acoger. Recuerden que el Sistema Nacional del Deporte rige tanto para el sector público como para el sector privado. Es más, los pilares fundamentales del Sistema Nacional del Deporte son deporte asociado y deporte estatal. O sea que allí no existe ninguna diferenciación. ¿Y qué tienen que hacer los clubes, las ligas y las federaciones? Como empleadores, cumplir la ley. Porque más adelante en la reglamentación de la ley se tendrán que establecer las sanciones para que en el momento en que la ley entre en plena vigencia, o sea, cuando ya todo el mundo se le hayan vencido los plazos para obtener su carnet de entrenador, quien contrate a una persona que no llene ese requisito son las organizaciones del deporte asociado, doctor Mauricio. La ley en su reglamentación tendrá que establecer cosas como estas: que los entes deportivos territoriales, para suscribir sus convenios de apoyo a las ligas deportivas o a los clubes deportivos, tendrán que exigir como condición que todos sus entrenadores estén con la tarjeta de entrenador. Y ese es un instrumento de vigilancia y control del cumplimiento de la ley. Si a nosotros los entes territoriales, vuelvo a repetir, en la reglamentación se les asigna esa responsabilidad, ahí hay un papel muy activo del sector privado en el control del cumplimiento de la ley, contrario pues a lo que se quiere afirmar de que esto es solamente para el sector público. No, pero esperemos, porque sigue Néstor en el uso de la palabra justamente con este tema. Bueno, entonces, doctor Baltasar, continuamos con este tema de lo que es la regulación del ejercicio del entrenador. Vamos a tener un periodo de gracia, una amnistía entre comillas, para que la gente pueda regularse en un sistema de información, para que quienes no han accedido a una formación mínimamente del título de técnica puedan seguir transcurriendo. Yo quiero anticiparme a preguntas que hay acá, porque tiene que ver también, hoy se genera un gran cuello de botella y han habido muchas discusiones internas, inclusive en esta dependencia, con respecto a lo que es, son dos caminos distintos: el tema de lo que es la ley del entrenador y hoy un sistema de licencias que tiene, por ejemplo, la Conmebol con la Federación Colombiana de Fútbol a través del sistema de licencias. ¿Eso cómo conversa, doctor Baltasar? Eso conversa muy fácil, el diálogo es muy sencillo. ¿Qué persigue la FIFA con el licenciamiento de sus entrenadores? Justamente lo que está buscando esta ley. Esto quiere decir entonces que un entrenador de fútbol certificado por la Conmebol, pues desde luego ya está reuniendo de suyo un requisito suficiente para acceder a la tarjeta de entrenador deportivo del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo.
No sé, pero la universidad ha estado vinculada muy estrechamente, Pacho, con el proceso de certificación de los entrenadores de fútbol, y tú te has podido dar cuenta que es un proceso serio en lo que tiene que ver con las capacitaciones o la complementariedad que se le está dando a la formación de ellos como entrenadores. De manera que para esto los entrenadores de fútbol certificados por la Federación Colombiana de Fútbol, pues yo diría que en la reglamentación habrá que prever que es una certificación que habría que asimilarla a los requisitos de tipo académico que tiene la ley. Doctor Néstor, estamos con el tema de lo que significa el incumplimiento, o de las sanciones a las que podría acarrear el ejercicio ilegal de actividad. Presentamos excusas a quienes estaban allí, pero se nos cayó la plataforma por un problema de conectividad. Doctor Néstor, tiene el uso de la palabra. Bueno, obviamente al regular esta actividad y obviamente al otorgar esas tarjetas y esos registros provisionales, la ley establece el ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, obviamente unas sanciones, voy a dar un ejemplo, ahora que hasta donde yo escuché que a Baltasar él estaba respondiendo que si esto aplica para lo público y para lo privado, pues obviamente la ley aplica para todo, de tal manera que si un ente deportivo de carácter municipal, departamental o nacional contratara a un entrenador, pues obviamente so pena de sanciones. Lo mismo puede pasar con un club deportivo, puede pasar con una liga deportiva, puede pasar con una federación. Y obviamente para la persona que lo vaya a ejercer, pues obviamente también vienen unas sanciones. Entonces es exactamente lo que pasa con la psicología, lo que pasa con la medicina, lo que pasa con el derecho en este país. Esto ya existe 20, 30, 40, 50 años y no solamente en esta constitución política, sino también en la constitución del 86. Es decir, estos son temas que se le da cumplimiento, como comenté a ustedes, en el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia. Es un mandato de carácter constitucional y de carácter legal. Así está establecido. Entonces, obviamente que ese es uno de los dientes de la ley, de perseguir el ejercicio ilegal de la profesión. Vale, doctor Néstor, esa reglamentación del proceso de formación, ¿cómo se dará la articulación con las universidades y con las respectivas federaciones? ¿Qué se tiene previsto desde el COLED? Francisco, no le escuché bien la pregunta. O sea, ¿qué se tiene previsto desde la articulación con la academia y con las federaciones para avanzar en lo que son los procesos de cualificación específica que demande de aquí en adelante la implementación de la ley? Bueno, entonces hay un tema que es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de territorios. A nivel nacional, tanto en deporte paralímpico como deporte olímpico y demás deportes, va a existir una organización nacional por cada deporte. Ejemplo, ahí está sentado con ustedes un representante del fútbol, una asociación de fútbol. De igual forma, aquí está en esta reunión el representante de una asociación de entrenadores de natación. Igual forma también está atletismo y se han ido constituyendo este tipo de organizaciones. Nosotros calculamos que vamos a tener más de 70 organizaciones nacionales, pero la recomendación que hemos hecho, y obviamente con la presencia de Baltasar, es que se trabaje articuladamente con las federaciones deportivas, porque a futuro no olvida que vamos a tener un escalafón para los entrenadores deportivos. Inicialmente estamos haciendo esta primera base. Y con las universidades, ¿cuál es el mensaje? En una frase: reconocimiento de saberes y experiencias de los entrenadores deportivos que no tienen título. ¿Por qué? Ya lo comenté que en el mediano plazo está establecido que ninguna persona en Colombia podrá ejercer si no tiene un título. ¿Y dónde lo va a obtener? En una universidad.
en una universidad o en una institución de educación superior, reconocida obviamente por el Ministerio de Educación Nacional. Es decir, esa es la gran tarea que tiene Arcofader, la gran tarea, el reto que tienen las universidades de poder responder con calidad a la formación de entrenadores deportivos. No sé, Cata, si hay preguntas en la red o si no, para recoger las preguntas que se están formulando acá en el auditorio y tratar de dar respuesta antes de abrir luego un espacio conversatorio al final. O sea, la primera pregunta la acaba de responder Néstor. La segunda pregunta, ¿quiénes conforman el COLEF, Néstor? Colegio Colombiano. Estamos hablando del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Sí, correcto. En este momento está el Comité Olímpico, está el Comité Paralímpico, está la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, está Arcofader y varias organizaciones nacionales de entrenadores deportivos. En este momento, ¿y quiénes van a estar? Todas las organizaciones nacionales de deporte, ya les dije, más o menos 70 organizaciones adicionales. Y a nivel departamental, y Bogotá, 33 organizaciones de entrenadores. Ya se han constituido varias en este país. Y el caso, por ejemplo, del Meta, otras que en el caso de Córdoba, Cesar, bueno, varias organizaciones ya están trabajando en ese contexto. Es decir, la suma de organizaciones de carácter académico y de entrenadores deportivos, estamos alrededor de unas 120 organizaciones del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. De esa organización también hace parte el COLEF. Por eso el COLEF va a cumplir un papel importante, que es el otorgamiento de los certificados de idoneidad. Vale, correcto. Es importante reconocer que esta no es la primera experiencia ni es algo que se está inventando en Colombia. Estos temas de sistemas de formación y escalonamiento de alguna manera ya están implementados en muchos lugares del mundo. Si uno mira el sistema de la CONADE en México, de la ADFA en Argentina con los temas de fútbol, o del Centro del Desarrollo del Fútbol Andaluz en España, o el sistema inglés o el sistema alemán, esto está regulado y supone justamente un sistema de formación, de homologación y de amnistía, que es lo que tiene que entrar a regular a partir de la reglamentación de esta ley. O sea, el hecho de que tengamos una ley no significa que hoy tengamos todas las herramientas. Viene un proceso de reglamentación de la ley y para eso se requiere pues el concurso, Balta, de otros actores. ¿Quiénes entran a jugar en este proceso? No, Pacho, yo creo que de un lado los empleadores, como responsables de controlar el ejercicio ilícito de la profesión. De otro lado, tú lo estás señalando con mucha insistencia, el papel que tiene que jugar la universidad. Porque yo insisto que a pesar pues de la instancia que se tiene con el COLEF como validador de esa formación complementaria que ha tenido el entrenador, pues desde luego llegará el momento en que muchos entrenadores tendrán que acudir ya a un proceso con cierta formalidad y con algún rigor académico para complementar esto. Y desde luego el medio deportivo, quiero decir, si la comunidad deportiva ya sabe que existen unos requisitos para poderse desempeñar como entrenador, pues es más o menos como la decisión que tiene que tomar un padre de familia de si lleva a su hijo donde el médico o lo lleva donde un yerbatero. Ya sabemos que son actividades reguladas que desde luego la misma sociedad las tiene que apoyar, no solamente en el sentido de ayudar a controlar el ejercicio ilícito, sino de no favorecer cualquier desempeño ilegal que se quiera hacer de la actividad. Muy bien, aquí hay unas preguntas supremamente interesantes. Yo me voy a atrever a responder la primera. Ojalá todas, Pacho. Ojalá todas. No, la primera no más, pero sí le pediría a Néstor allí que me ayude igualmente. ¿Qué garantías ofrece la ley en la contratación de los entrenadores? Ninguna. Ninguna, como en ninguna otra profesión. Ninguna. Simplemente es una regulación del ejercicio
que no exponga la salud de quienes asisten a un servicio de entrenamiento deportivo, como lo tienen los médicos, como lo tienen los ingenieros. O sea, el hecho de tener una tarjeta profesional de abogado no te garantiza que tengas trabajo, te garantiza que en una situación de idoneidad puedas desempeñarte ante un sector. No sé si quieres complementar allí. Francisco, mire, ese tema lo discutimos cuando estábamos construyendo el proyecto de ley, porque muchas personas decían, ¿por qué no meten los salarios de los entrenadores ahí? Yo quedé en un foro y me decían eso no es posible, no es posible, porque no olvidar que esta ley hay que cumplir con un artículo que es el artículo 26, y por unidad de materia se me olvidó decir, esta es una ley ordinaria y todas las leyes se tramitan como leyes ordinarias y no estatutarias. Entonces no es posible y no le podemos ordenar a los entes municipales, departamentales o nacionales, o a las ligas o a los clubes, decir, venga, el sueldo que hay que pagarle o darle trabajo a los entrenadores. Eso no es posible, no es posible. En ningún país del mundo es posible hacer eso. Bueno, muy bien, acá tenemos otra pregunta formulada por Carolina Céspedes. Una vez organizada la evaluación de entrenadores para su licencia provisional, se darán a conocer antes de su implementación las temáticas y conocimientos que ella va a contener. Por ejemplo, la UDA realizará examen de admisión en racionamiento lógico y comprensión lectora, y eso es de conocimiento público. Este examen también presentará la opción de conocer sobre cuáles aspectos se evaluaría. A ver, Francisco, nosotros en este momento hemos definido unos componentes. Prácticamente estamos en un 95%, por no decir 100, de componentes. El número de preguntas, la forma de establecer las preguntas, va a ver en la página del COSET, del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, van a estar los manuales gratuitos para que tengan acceso a las temáticas, a los componentes y las temáticas de las pruebas que se van a hacer. Y de igual forma, así como lo tiene el ICPES, una forma de preguntar y cómo se responde. Les quiero comentar, el Pacho lo puede comentar porque usted fue el líder de ese proceso. Cuando nosotros tenemos varias experiencias en haciendo pruebas Saber Pro, CAES, pruebas para profesores, de Arcofae tiene mucha experiencia. Les puedo decir que nosotros tenemos más de 50 personas académicos entrenados, preparados, formados, especializados en ese tipo de pruebas. Sí, Néstor hace referencia, fue que cuando surgió Arcofader, a nosotros nos tocó gestionar justamente el primer examen de las pruebas de CAES, y simplemente fue la Academia Colombiana la que se juntó de acuerdo a las competencias que teníamos en cada una de las unidades académicas para entrar a diseñar una prueba. Eso mismo se propone a través del colegio, que sean los expertos temáticos de las diferentes áreas del conocimiento del entrenamiento deportivo quienes lleguen a conciliar una postura académica en este sentido. ¿Qué títulos académicos son pertinentes para obtener la tarjeta? ¿Un licenciado puede o debe tenerla? Eso está ya lo expresamos ahorita, que está expresado también en el artículo 8 de la presente. Licenciado en Educación Física, licenciados en Deporte, licenciados... No, licenciados del área. Áreas afines. Correcto, muy bien. Es que ya lo... Sí, recuerden que la ley contempla 3 niveles, ¿sí? Formación, desarrollo y alto rendimiento. Y desde luego eso va a requerir diferentes saberes, diferentes niveles de experiencia, y por consiguiente en su momento eso habrá que analizarlo, Cata, y establecerlo claramente en la reglamentación de la expedición de la tarjeta. Y es un poco lo que la experiencia que está mostrando el fútbol con el desarrollo de las licencias ha dado a entender, ¿cierto? No todos
los profesionales, no todas aquellas personas que tengan un nivel de formación específico tienen las competencias para intervenir a todos los grupos poblacionales. Y eso es lo que se ha venido haciendo también en eso. O sea, no podemos pedirle lo mismo a un profesional que a un técnico deportivo, porque además hay unas competencias desde el punto de vista del desempeño que tiene que ver con el desarrollo de capacidades pedagógicas, didácticas, investigativas y demás. Ahorita abrimos el conversatorio, César, apenas terminemos esta ronda de preguntas. No, porque esto tiene una lógica por una transmisión nacional. Muchas gracias. Los entrenadores con título de otras áreas con resultados deportivos y experiencia calificada deben hacer también el reconocimiento de saberes y experiencias. Si no tienen título, si no tienen un título, pues obviamente ya se sabe cuál es el camino. La experiencia, certificarla, la mayoría de edad y presentar la evaluación. Obviamente si tienen el título, pues va a ser muy fácil. Néstor, la pregunta va enfocada a si existen algunas federaciones, yo no las conozco, pero pueden existir, que tengan un sistema de certificación de sus entrenadores como los tiene el fútbol. No sé cuántas federaciones más en Colombia, aparte del fútbol, tengan ese sistema. En caso de que así sea, desde luego que habría que darles el mismo tratamiento, siempre y cuando los contenidos de esa certificación sí estén midiendo lo que efectivamente se pretende medir en la prueba de evaluación que se haría a esos entrenadores sin título. Pero Baltasar, es importante, voy a dar el ejemplo que conozco, que es atletismo, pero hay que entender una cosa, que el COSET, Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, no tiene facultades de convalidación ni de reconocimiento de títulos. El único que convalida es el Ministerio de Educación. Ahí, por ejemplo, tenemos problemas con los que estudiaron con AFA en fútbol en Argentina. Eso no les sirve porque el Ministerio no está convalidando esos títulos. De igual forma, no es posible, porque no está la facultad en la ley para el colegio para reconocer certificaciones de las federaciones deportivas. Entonces, ese es un tema. Será posible cuando tengamos el decreto reglamentario para el escalafonamiento de los entrenadores deportivos. Por eso en este momento la salida es la presentación de la evaluación. Sí, Néstor, pero no es de título. El tema no es de título, sino de saberes. Vuelvo a repetir, es verificar si efectivamente hay federaciones que tengan algún sistema de cualificación de sus entrenadores similar a lo que tiene el fútbol en el proceso de certificación, y creo que es algún derecho que habría que revisar y que me parece justo que lo reclamen quienes lo tengan, pero no es de reconocimiento de títulos, desde luego. El reconocimiento de títulos inclusive hoy es potestativo de algunas universidades, obviamente con el concurso del ministerio. Pongo el ejemplo de la Facultad de Artes en la Universidad de Antioquia, quien implementó un programa de reconocimientos de los grandes maestros de la música, de la escultura, del teatro, que eran empíricos y que a través de una alianza con el ministerio reconoce su saber. Es un tema que habrá que trabajarlo, que obviamente los desarrollos del sistema darán cuenta de ese tipo de posibilidades. Doctor Baltasar, le formula Juan Pablo Tamayo la siguiente pregunta, respondiendo a la lógica de la responsabilidad social de la labor profesional, como la formulación de la ley del entrenador puede dar pie a legislar otros campos de acción como el ámbito escolar y la actividad física para la salud, tarjeta profesional del educador físico. Yo creo que esta va más bien para Néstor, que es una tarea que tenemos allí desde Arcofader. Néstor. Sí, nosotros tenemos un compromiso con la educación física de presentar un proyecto de ley. Es más, incluso lo puedo anunciar de manera oficial porque el representante a la Cámara, el que nos ayudó, que es Oscar Sánchez León, que no lo hemos mencionado acá, un amigo de nosotros, y yo le comenté que si estaba interesado en presentar la ley del educador físico, del profesor de educación física, y está interesado. La meta de nosotros es presentar ese proyecto de ley, ojalá lo pudiéramos tener para el 20 de julio de este año. Es un tema que vamos a discutir en la Asamblea de Arcofader el próximo 9 y 10 de junio.
De ahí se va a crear una comisión digamos, de expertos con una gran consulta nacional y presentar ese proyecto. Y el otro tema que es bien complejo, que me lo han preguntado de una vez, no voy a decir mentiras, es un tema que hasta ahora lo estamos revisando para el tema de la dirigencia deportiva, un tema bastante complejo. Y el otro tema que tiene que ver con actividad física, pero lo más maduro que tenemos en este momento es el tema de la educación física. Pero hay que presentar un proyecto de ley en esta misma línea. Bueno, ya aprendimos en 13 años, creo que podemos hacer la tarea en menos tiempo. Las certificaciones de diferentes niveles de cualificación de entrenadores de otras federaciones diferentes a la de fútbol tendrían la misma homologación que las licencias de fútbol. Esto ya es potestativo de cada federación y de los sistemas de homologación que se están implementando. Tenemos conocimiento, por lo menos de la universidad, que lo que es baloncesto lo está adelantando, voleibol lo está adelantando, rugby lo está adelantando. O sea, son temas que las federaciones también, por los requerimientos del ámbito internacional, están haciendo exigibles a sus entrenadores para efectos de movilidad internacional igualmente. Francisco, hay un tema que es importante aclararlo. La ley prima sobre todas las cosas. Tengo que decirlo. Las federaciones podrán establecer requisitos adicionales sin Dios que él le comente de viva voz lo que estamos haciendo con la Federación Colombiana de Fútbol. Es más, incluso con la Federación hicimos un pacto que ellos cuando una vez se termine ese plazo razonable de 3 años, pues la federación no va a tramitar ninguna licencia, ningún licenciamiento si no se cumple con ese requisito. Es una cosa bien interesante y bien importante que ustedes lo escuchen, de viva voz de la Federación Colombiana de Fútbol. Hay unos temas que no los hemos concluido ahí, que están en la discusión y se está trabajando. Abrir una intervención de máximo 2 minutos para que abramos un debate en este espacio igualmente. 2 preguntas adicionales, entonces, esta es muy importante, Néstor, y creo que queda como insumo y tarea para el COLED, que creo que todavía no está resuelto, pero sí es una preocupación de la academia y particularmente nuestra en la Universidad de Antioquia, y Baltasar lo hablaba ahorita, que es la importancia del reconocimiento de los temas posgraduales. En el caso nuestro, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, nosotros hemos admitido profesionales de otras áreas a hacer la especialización o la maestría en entrenamiento deportivo, siempre y cuando acrediten la experiencia profesional en el área de desempeño como entrenador en otro tema. Entonces, la pregunta muy concreta que nos formula Sebastián Lugo, quien es físico, pero que además es entrenador de la Liga de Deportes Subacuáticos aquí en Antioquia, y es profesor nuestro de biomecánica y demás. Él dice, obviamente está defendiendo una inquietud personal, pero esta es la inquietud de muchos entrenadores del país. Los títulos de posgrados cuentan como títulos válidos para otorgar la tarjeta profesional en caso del título de pregrado en otra área. No, eso está clarito que no. Y es un tema que ya discutimos y la Corte no lo admitió. Pensamos en esa situación, pero no es posible porque eso nos genera, si hubiera quedado ese artículo, nos lo demandan y se cae. No es posible. En este momento hay más de 50 ejemplos que se los puedo dar que no es posible darlo. Muy duro Néstor, ¿cierto? Bueno, no, y lo otro es que hay que decirlo, son temas que ya están en una ley. O sea, implicaría en el estudio posterior y la posible implementación reformas posteriores a la ley. Una última pregunta que nos queda acá en el espacio es, ¿habrá distinción respecto al nivel de formación? Bueno, ya lo dijimos ahorita con respecto a los técnicos, tecnólogos y profesionales. Vamos a abrir entonces... Sí, Néstor. Pero es importante que es una tarea que va a hacer el COSET y en el decreto reglamentario establecer el rol de un técnico profesional, de un tecnólogo y de un universitario. Y también en el escalafoniamiento, ya Baltasar lo comentó, formación, perfeccionamiento y altos logros. Eso es importante. Es un tema bien complejo, pero bueno,
lo vamos a trabajar. Y eso se va a articular con el escalonamiento, lo que tengan propiamente las federaciones. Pero entonces, esa es como la estructura básica. Doy un ejemplo y que de pronto los va a sorprender. Está previsto que el técnico profesional no pueda ejercer con autonomía la profesión, es decir, se tiene que estar supervisado por un profesional universitario. De igual forma el tecnólogo, eso hace parte de la estructura del decreto reglamentario. Vale, Néstor, mil gracias. No sé si el doctor Felipe Castro quiere hacer su intervención ya en este momento, si está ya conectado. Doctor Felipe. Felipe está ahí. Felipe. Sí, acá estoy. Doctor Felipe, adelante, bienvenido. Un saludo muy especial a Baltasar, a Francisco, a Néstor. Mil gracias por la invitación y bueno, yo creo que Néstor ya lo comentó. Nosotros hemos hecho varias reuniones con Néstor en la federación articulando pues, lo que ya es la ley como tal y el sistema de licenciamiento de entrenadores, que hay que entender que es un sistema privado que está impulsado por FIFA, por Conmebol, y que pues ya para el fútbol asociado es una realidad, ¿no? Ya cualquier persona que vaya a dirigir en las competiciones oficiales, sea de Conmebol o sea de la federación, pues van a tener que presentar una licencia para poder dirigir, para poder estar en el campo de juego. Entonces esto es una realidad, llevamos más de 3 años trabajando con 3 universidades acreditadas en alta calidad. Hemos capacitado más de 6.000 entrenadores a nivel nacional. DiFútbol tiene un proyecto de responsabilidad social muy interesante y han capacitado de manera gratuita a más de 2.000 entrenadores. Y pues bueno, la federación sigue totalmente comprometida en la formación y en el desarrollo de las capacidades de todos los actores del fútbol, porque estamos por lanzar este año una plataforma de educación virtual donde pues vamos a ampliar nuestro objeto social de capacitar a la gente, no solamente a los entrenadores, sino también a los directivos, a los médicos, a los jugadores, a todos los que hagan parte de la estructura del fútbol asociado y a los que no también, pues invitarlos a que puedan participar en este proyecto. Entonces, ahí estamos pendientes, vamos a seguir trabajando con el doctor Ernesto, con Baltasar, con Néstor, con todas las universidades, pues para poder llevar a buen término todo esto que está sucediendo en el deporte, ¿no? Doctor Felipe, muchas gracias. No sé si Néstor quiere reforzar o Baltasar la intervención del doctor Felipe. Sí, hay una invitación, pues en su momento, que ahí está nuestro amigo Víctor, como representante, yo le decía a Víctor, en su momento ya lo conversé también con Felipe, sentarnos, pues obviamente es importante que los entrenadores estén ahí y yo creo que con el apoyo de Baltasar tiene una gran experiencia en ese tipo de situaciones y creo que podemos hacer un trabajo muy articulado con el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, el Comité Olímpico, las asociaciones y la Federación Colombiana de Fútbol. Ese es un compromiso que tenemos y creo que lo vamos a cumplir. Bueno, no creo, sino lo vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir. Y yo siempre he dicho, hay voluntad de la federación, porque las veces que hemos solicitado, pues hemos discutido especialmente con Felipe. Creo que no hay dificultad sobre eso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a abrir un espacio de conversación acá, de diálogo, 2 minutos César, 2 minutos Mauricio, para formular las inquietudes y presentar este espacio. Buenos días para todos y todas. Puntualmente me surgen, primero felicitar a buena hora la ley, ¿cierto? Favorece nuestro sector. Me identifico con varios de los puntos que tocó Baltasar, pero hay algo que a la realidad desde mi punto de vista claro no está funcionando, sobre todo desde la Universidad de Antioquia, con esa universidad pública de calidad en cuanto a las licencias de fútbol, ¿cierto? Baltasar decía que en cuanto a las licencias le podían otorgar y aplicaba para la ley del entrenador, caso que no aplica si uno es licenciado en educación física o profesional en deporte, no puede dirigir para ser entrenador de fútbol.
Entonces ahí como qué conversa. Otro de los puntos, haciendo un paralelo corto de lo que mencionaban, era, entendí que homologar o certificar cada una sola vez sobre la ley de entrenador, título, no sé cómo llamarlo, versus licencias de fútbol que cada 3 años hay que renovarlas, haciéndole un negocio a la federación, porque ¿cuánto vale renovar la licencia de fútbol? Desde el Instituto de Educación Física hemos intentado dar este debate porque no podemos hacerle el juego a un privado como la Federación de Fútbol y poner el sello de la universidad, pero no ha sido posible eso. Entonces, a buena hora, hablo en mi caso, yo soy licenciado de acá de la universidad, soy especialista en entrenamiento deportivo, tengo certificado de experiencia como entrenador de fútbol, pero no puedo aplicar a ser entrenador de fútbol en los torneos organizados por la Federación Colombiana de Fútbol si no compro una licencia. Muy clara a una inquietud permanente que ha manifestado César, y por supuesto sé que el doctor Felipe Castro lo podrá complementar. Buenos días, un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan en la mesa, a todos los que están en el Facebook, especialmente un reconocimiento muy grande a todos estos grandes señores que nos han mostrado un camino muy importante para la formación y consolidación de un buen proyecto de formación en entrenamiento deportivo, en el caso del deporte en general. Doctor Baltasar, hoy, usted mismo lo dijo ahora, pues tiene una orden de captura. En 15, 20 años este país le reconocerá ese esfuerzo que ha venido desarrollando, igualmente al doctor Néstor Ordóñez, a Pacho, a Víctor, a todos los que han estado trajinando la ley, porque en 13 años y casi que finalmente no sale. Quiero mencionar algunos elementos que le pueden dar claridad a esta comunidad académica en torno a lo que ha sido el proceso de licencias de entrenadores de fútbol. En convenio con la Federación Colombiana de Fútbol, porque esta es una de las 3 universidades, y felicito al doctor Felipe Castro que nos acompaña en este momento, al doctor Ramón Yesurún y a todo la comisión técnica de la Federación Colombiana de Fútbol, que hacen un trabajo denodado, concertado con las diferentes universidades: Universidad de Antioquia, Universidad Sergio Arboleda y Universidad San Buenaventura de Cali. Voy a mencionar 3 elementos que nos permitirán contextualizar algo que se ha venido en cierta medida en algunos contextos criticando, como el compañero que me antecede, para dar claridad. En el año 2011, y espero me entiendan, y discúlpenme, me extienda 2 minutos, no se trata de hacer aquí un registro biográfico personal. En el año 2011 tuve la oportunidad de ir a trabajar a Arabia Saudita, y lo primero que me dijeron cuando llegué allá es: ¿dónde está su licencia de entrenador? Yo, hombre, no, eso no existe en Colombia. Pues, ¿qué es eso? Fui donde Víctor, a la Fútbol. Víctor, no sé si recuerdas, porque estuve allá con el profesor Francisco Maturana, el profesor Hugo Gallego y René Guita. Le dije: Víctor, no tengo licencia, ¿qué hacemos? Eso en Colombia no existe. Pero el mundo tiene sus lógicas también, ¿cierto? En Europa, hace más de 25 años, exigen licencia de entrenador de fútbol para poder ejercer la profesión, ¿sí?
Yo creo que nosotros como Universidad de Antioquia, como país y específicamente como Instituto Universitario de Educación Física, debemos dejar de sufrir de centritis. O sea, nosotros no somos el centro del mundo. Hay otras lógicas y hay otras dinámicas y otras regulaciones que debemos atender si queremos pertenecer a un sistema. Si no queremos, eso no es una obligación, es que a nadie se le obliga. Eso no es una obligación. Yo voy a comentar el caso específico y es, yo soy licenciado en Educación Física de esta universidad, soy especialista en entrenamiento deportivo, soy magíster en entrenamiento deportivo y actualmente estoy cursando el doctorado en entrenamiento deportivo. Eso no es para hablar aquí de ego, ni de vanagloriarme, ni nada por el estilo. Es para decir que como entrenador de fútbol acabo de hacer mis regulaciones como preparador físico y mi curso como entrenador de fútbol pro. ¿Por qué? Porque la ley me está exigiendo, a partir del 23 de mayo de este año, me está exigiendo que tengo que tener un título profesional. Pero el caso específico del fútbol me está diciendo, usted debe tener una licencia de entrenador de fútbol. ¿Yo qué debo hacer si quiero pertenecer a los dos sistemas? Pues debo cumplir con la reglamentación y las normativas que cada quien tiene. ¿Por qué? Y lo digo con total certeza, ¿por qué un entrenador de fútbol, por qué un licenciado en educación física, un tecnólogo y un técnico, que ahí yo creo que la ley es amplia, flexible, laxa, permisiva y propositiva e incluyente? Doctor Baltasar, usted que acaba de liderar el proceso más exitoso del deporte colombiano en toda su historia, en términos de resultados, usted sabe que no nos alcanza, y lo digo con todo el respeto y sin desmeritar a nadie, no nos alcanza para competir en el alto rendimiento en muchas modalidades deportivas con técnicos de fútbol. O sea, hay que tener, usted lo dijo al inicio, hay que tener niveles de formación más avanzadas, porque al nivel que se está moviendo el rendimiento en el deporte a nivel mundial, hay interdisciplinariedades, transdisciplinariedades, formaciones muy importantes. Termino con esto. ¿Por qué un licenciado en educación física, un tecnólogo o un técnico deben hacer las licencias de entrenadores de fútbol si quieren ejercer allí? Si pueden mirar los currículos que hay en esas carreras de formación de pregrado, técnicas y tecnológicas, con lo que hace la federación o lo que hicimos con el sistema de licencias que en este momento por parte de la Universidad de Antioquia está coordinado por el profesor José Fernando Londoño, no hay tratamiento curricularmente en las carreras. Yo les quiero decir aquí, cualquier profesor universitario o licenciado en educación física, que me digan qué tanto saben de videoanálisis, qué tanto saben de Big Data, qué tanto saben de manejo de los medios de comunicación específicos para el fútbol, qué tanto sabemos nosotros de la técnica, la táctica y la estrategia en el fútbol profesional, qué tanto saben del doping o sabemos del doping en el fútbol. O sea, hay una cantidad de temas que se tocan en los programas de licencias de entrenadores de fútbol específicos del fútbol, ¿sí? Que estoy totalmente seguro, porque yo fui el coordinador del pregrado en entrenamiento deportivo de esta universidad durante muchos años y conozco muy bien los currículos de entrenamiento deportivo, de las especializaciones, de la maestría y del doctorado. Y hoy estoy haciendo mi doctorado y me siento incapaz de responder a las demandas que me exige el fútbol. Por eso tengo que hacer las licencias de entrenadores de fútbol, porque allí la Federación, la Conmebol y la FIFA están protegiendo y están garantizando la formación específica en temas que las universidades no contemplan. Y no quiero decir con eso que la universidad lo estén haciendo mal, sino que no es su propósito de formación. Quería dar esas claridades porque desde hace tiempo algunas personas de esta universidad y de otras instituciones vienen tocando ese tema, y creo que sin extenderme más en el debate podemos abrir un nuevo conversatorio en torno a ese tema. Muchas gracias. Mauricio Hernández. Ubiquemos aquí en cámara. Bueno, muchas gracias, buenos días, Baltasar, qué bueno verlo, Pacho. Y a los que están en línea. La pregunta mía quedó contestada, Pacho y Néstor, con la última respuesta que dio Néstor, y es que
los posgrados no van a ser válidos como formación, porque yo estaba pensando en Samuel Gaviria, por ejemplo. Samuel Gaviria es campeón mundial de rugby subacuático, pero es ingeniero biomecánico, biomédico, entonces para este caso, según la respuesta, no aplica. Mi pregunta es si la reglamentación de esta ley va a demandar una ponderación de títulos, en el sentido de que no equivale lo mismo ser campeón de juegos intercolegiados a ser campeón del mundo. Creo que esa es la ruta. La pregunta sería para ambos, para Pacho y Baltasar, si ese es un vacío de la ley que hay que llenar con un decreto reglamentario. Mauro, y yo le daría pues aquí la palabra también a Néstor, pero yo quisiera dejar cosas de tranquilidad también en lo que viene. Esta ley no está resolviendo todo, como bien lo expresó Baltasar ahora. Yo creo que aquí hay un tema importante, y aquí lo discutía con Baltasar, el trabajo que le espera al Colegio Colombiano de Entrenadores va a ser arduo en términos de reglamentación. O sea, yo insisto, los otros sistemas en el mundo, y aquí le estaba recordando a Baltasar porque es que ese fue el proyecto de ingreso mío a esta universidad. O sea, un sistema de formación, escalafonamiento de los técnicos en Colombia. Y ahí, en los sistemas que hay en el mundo, o sea, las experiencias muestran que esto tiene que hacer justamente un sistema de reconocimientos de las experiencias, de las formaciones, de los títulos. O sea, hoy la ley plantea asuntos generales. La reglamentación de la ley tiene que mostrar la especificidad, y eso se construye con los actores del sistema. Por eso la importancia y la insistencia que yo he venido recalcando, y mientras yo sea el director de esta dependencia y juegue un papel protagónico también en Arcofader como asociación colombiana, voy a velar para que estos temas se reconozcan en nuestros profesionales. Entonces yo creo que esa es una demanda que tenemos que hacerle al sector, una demanda que tenemos que hacerle al sistema, pero yo creo que nos tiene que generar tranquilidad de que hoy ya don Chucho, con 5 costales de balones en los próximos 13 años o después de los próximos 13 años, mientras don Chucho no se forme, por más balones que tenga y más canchas que tenga, no podrá ser entrenador en Colombia. Y es una garantía para la salud pública de nuestros colombianos. Néstor. Estamos hablando de que de valer los títulos de posgrado, ¿cómo resolver esos casos particulares? ¿Esa es la pregunta concreta? Los que son titulados de otras áreas. Ya dijimos que no, pero hay una salida. ¿Cuál es la salida? El reconocimiento de saberes y experiencias. Le voy a dar 2 ejemplos reales. Campeón mundial de marcha y entrenador de la selección colombiana de marcha, Fernando López, contador. ¿Qué hizo Fernando? Fernando ingresó y ya tiene su título de técnico en entrenamiento deportivo, hizo una especialización en entrenamiento deportivo y va a terminar su formación como profesional en ciencias del deporte o entrenamiento deportivo. Estamos hablando de un caso real. Todas estas personas que entrenadores muy reconocidos en este país, y ese es el llamado a las universidades, a reconocer esos saberes y experiencias. Yo he calculado y ya tengo ejercicios de varias universidades, incluso uno podría decir aquí que están abiertas a este tipo de procesos, que un entrenador con su capacitación y actualización podría hacer el reconocimiento de saberes a nivel profesional universitario en 2 años y a nivel técnico profesional en 1 año. Eso es posible hacerlo. ¿Qué se requiere? Se requiere tener el título de bachiller y haber presentado la prueba Saber 11. Esos son los 2 requisitos ahora, si no es bachiller, ahí sí es un tema bien complejo. Si tiene un título pues universitario, pues obviamente ya tiene el título de bachiller y ya ha presentado la prueba Saber 11. Entonces, esa es la solución, Francisco, pero no es posible, yo les digo, porque ese ejercicio ya lo hicimos
en el Congreso de la República y en la Corte, que no es posible porque hay muchos ejemplos en ese caso. Alguien que no sea psicólogo, entregarle una tarjeta de psicólogo, o alguien que no sea entrenador, entregarle una tarjeta sin tener los requisitos que están establecidos en la ley, ¿ya? Miren, ahí se vienen temas muy importantes, y es, por ejemplo, Camilo y yo justamente en estas 2 semanas hemos estado participando de una mesa sectorial nacional frente al tema del entrenamiento deportivo con el SENA y con otras organizaciones en el país. Nosotros allí vemos la preocupación de la ausencia de la academia. O sea, el SENA sigue para adelante, pero no, en esa mesa sectorial no están las universidades. Y nosotros tendríamos que estar trabajando de manera articulada con ellos lo que es la convalidación de los planes de estudio. Porque sí es una preocupación en ese tema de la regulación de los saberes que van a imprimirle un carácter en la intervención en las diferentes etapas de desarrollo, que además ayer ya pusieron a circular un nuevo proyecto de ley que tiene que ver con ese tema, una resolución que ahorita les compartí a Camilo y a Carlos y en el grupo de GRICAFDE, justamente porque tenemos que hacer pronunciamientos frente a lo que va a ser la regulación de esas etapas de intervención. Entonces, yo creo que aquí se abren oportunidades. Es más, en ese proceso de amnistía que se está hablando aquí, vamos a tener 13 años para que los actores de este sistema se formen. Si usted no se forma, además, por ejemplo, las tecnologías y los procesos de formación técnica son gratuitos en el país a través del SENA. Nuestra universidad, por ejemplo, convalida o reconoce más bien, hace un reconocimiento de las asignaturas de los tecnólogos para que sigan con su ciclo propedéutico. Yo creo que ese es el camino que tenemos que emprender en la academia colombiana. Y por supuesto, ¿quién no quisiera? O sea, es que la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como entrenadores en este país, pero yo me la haría más como ciudadano, es: yo le entregaría a mi hijo a alguien que no esté formado para que sea el quien me lo dirija. Y ese es el mensaje que le tenemos que transmitir a esta sociedad. Y desde allí exigir los niveles de preparación, pero también aquí hay unos asuntos que están con los principios que plantea esta ley, que van más allá de lo que es el reconocimiento de competencias de saberes. Tiene que ver con compromisos éticos del entrenador. Hemos visto los escándalos por los cuales ha pasado esta profesión en los temas de acoso sexual, de discriminación racial, etcétera. Yo creo que son temas que quedan como tareas de este Colegio Nacional de Entrenadores para este ejercicio. Víctor Castrillón, de Hacen Fútbol. Bueno, buenos días para todos ustedes. Para mí es un gran placer estar acá reunidos, sobre todo como representante de los entrenadores de fútbol del país y como una parte integrante del Colegio Colombiano de Entrenadores Deportivos, donde, ya lo dijo muy bien Baltasar, Néstor y Francisco, hemos sostenido una lucha incansable buscando el bienestar de los entrenadores del país. Primero que todo, tengo que ser bien claro, bien sincero y bien ético, que en un principio yo tuve, llamémoslos así, mis dificultades para desacatar la forma en que se venían presentando las licencias. Como hay una cantidad de entrenadores que me están escribiendo a mi WhatsApp en este momentico, ¿por qué no intervengo? ¿Por qué no tomo posición? ¿Por qué no asumo posición en este momentico frente al problema de las licencias en relación a la ley del entrenador deportivo? A todos ustedes les tengo que decir que dentro del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, dentro del Mindeportes y del mismo Mineducación, le hemos estado cabilando con la misma federación a este tema, y estén seguros de que se lo vamos a resolver desde el punto de vista curricular y desde el punto de vista, llamémoslo así, del Ministerio del Deporte. Les vamos a resolver ese problema. Estamos dialogando, estamos conversando. Baltasar se ha venido reuniendo y Néstor con la federación, y le vamos a dar una salida, llamémoslo así, de tipo jurídico y de tipo legal, para que miremos cómo vamos a concatenar
estas licencias que se han venido prestando por parte de la Federación Colombiana de Fútbol con la tarjeta y la adquisición de la tarjeta profesional. Hay diálogo, hay acercamiento y eso es lo más importante en este momentico. No tenemos ningún conflicto con la federación, no tenemos ningún conflicto con la misma universidad, sino que estamos buscando una salida que beneficie a los entrenadores, que beneficie la misma universidad y la misma federación de fútbol, que sabemos que estos tres estamentos están reunidos siempre buscando el bienestar de los entrenadores. Entonces Asenfútbol está ahí dialogando, está pendiente de cómo se está llevando a cabo estas situaciones y estén seguros de que todos los que han venido haciendo las licencias van a tener absolutamente tranquilidad, pueden tener absolutamente tranquilidad, porque el bienestar a nivel de formación y a nivel de reconocimiento de estos saberes se les va a resolver y se les está buscando positivamente. La posición de Asenfútbol es el diálogo, el convenio y lo que es más importante, el bienestar de todos ustedes, los entrenadores. Entonces esa es la posición de Asenfútbol en este momentico. Felicitaciones a Osvaldo, que ha venido implementando todas estas tareas tan importantes. Con Osvaldo, él sabe muy bien que si alguien luchó y estuvo aquí y trajo la idea para empezar a trabajar con las licencias de la Federación de Fútbol, fue Asenfútbol, él lo sabe muy bien. Desde aquí surgió la idea de trabajar con la Federación, con la Conmebol y con la universidad. Desde Asenfútbol estuvimos en ese proceso. Entonces vamos para adelante, estemos tranquilos en la reglamentación de la ley. Vamos a tener la oportunidad de resolver todos esos problemas. Gracias. Bueno, muy bien. Agradecerle pues al doctor Néstor Ordóñez, presidente de Arcofader, al doctor Baltasar Medina por este espacio, la presencia del doctor Felipe Castro, de Freddy Zambrano, de nuestro colega Diego Corredor, también de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física. Agradecer la presencia de Víctor Castrillón por Asenfútbol, el doctor Mauricio Pinzón como sugerente de altos logros de Indeporte de Antioquia. Mauricio, yo creo que queda una ardua tarea con nuestros entrenadores del departamento de Antioquia. Creo que hay que seguir impulsando este ejercicio formativo. Por supuesto, la Universidad de Antioquia será una casa para contribuir en estos procesos de difusión y de seguir velando porque nuestro sector se siga desarrollando de la mejor manera posible. Y agradecerles a cada uno de ustedes y a quienes nos acompañan desde las redes su presencia en este espacio, que no será el único. Yo creo que apenas se abre una gran disertación del orden nacional. Simplemente darle pues unas palabras de cierre al doctor Baltasar y al doctor Néstor Ordóñez. Gracias, Pacho. Quiero reiterarle las gracias por el compromiso que se derive de todas estas cosas que hemos hablado hoy de cada uno de ustedes a nivel profesional para impulsar esta ley. Yo quiero rematar diciendo solamente una cosa. Aparte de disipar el riesgo social que existe en el ejercicio de la profesión del entrenamiento deportivo, de la actividad, sin la formación técnica, científica que se requiere, esta ley eleva significativamente el estatus del entrenador deportivo, el reconocimiento social de nuestra profesión. Desde luego le va a dar más posibilidades de mejores condiciones de la vinculación laboral de los entrenadores. Alguien hacía esa pregunta por ahí, la vi ahora, porque lamentablemente hay un subempleo en el medio en lo que tiene que ver con la calidad de los contratos laborales que le ofrecen a los entrenadores, que por lo general son contratos de corto plazo. Termina el entrenador en noviembre, diciembre su contrato con las manos limpias, sin ninguna prestación. Y luego en enero no hay plata todavía, en febrero tampoco hay plata, en marzo tampoco hay plata y apenas en abril estamos volviendo a hacerle los contratos. Esta es una forma también de que el medio tome conciencia de que hay que mejorar las condiciones laborales para acabar con ese subempleo que hay a nivel de los entrenadores. Y sobre todo, repito, para mí lo más importante de todo esto es que estamos
protegiendo los intereses y los derechos de la integridad física del niño y estamos dignificando nuestra profesión. Para adelante, compañeros, con esta ley vamos a tener muchas dificultades, pero estamos preparados para dar una batalla ya no de 13 años como esta, sino de 3 añitos para implementarla correctamente. Doctor Baltasar, estamos dispuestos a llevarle el portacomidas a Bellavista, eso no se preocupe que... Sí, Néstor Ordóñez. Bueno, Francisco, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Antioquia. Bueno, todos los invitados, a Baltasar, demás colegas, pues lo que buscamos es que nos sigan preguntando para fortalecer este proceso, y obviamente hay un gran número de personas muy comprometidos. Yo diría que el respaldo es un respaldo nacional muy, muy importante y como lo hemos comentado con Baltasar, es no defraudarlos a ustedes, luchar por otros temas. Ya Baltasar lo comentó, por no solamente dignificar, sino de las condiciones de los entrenadores deportivos. Yo lo he dicho en varios foros. El pliego de peticiones de los entrenadores deportivos para pagarle los 12 meses al año con un salario digno, con un salario decente, cuesta 2 billones de pesos. Hay que empezar a trabajar por eso, de mejorar las condiciones. Es lamentable que los entrenadores deportivos, la mayoría, en algunos casos la totalidad de los entrenadores, se contratan por prestación de servicios. Esa es otra tarea que pues, la tenemos que enfrentar, y especialmente pues el compromiso también, porque este es un tema de Arcofader, el compromiso. Yo también estoy muy feliz y muy optimista con el respaldo que le han dado las instituciones. Próximamente, en menos de 8 días, vamos a estar reunidos, más de 40 instituciones y todos trabajando en esta vía. Y creo que los entrenadores van a tener muchas oportunidades en las universidades, y creo que eso es importante, porque a nosotros nos han criticado los académicos, y con la respuesta para darle respuesta concreta a un problema del entrenamiento deportivo en Colombia. Y esa es yo diría que es la apuesta, el desafío y el reto de la Universidad Colombiana en poder servir al deporte colombiano realmente. Doctor Baltasar, doctor Néstor, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Cualquier inquietud que quede pendiente, pues les rogamos nos formulen las preguntas al correo de comunicaciones Instituto. Néstor Ordóñez, esa pregunta... Entonces, para responder a esa pregunta, precisamente nos reunimos este miércoles. Vamos a tener un ABC. En este momento, el número de preguntas ya pasan de frecuentes, pasan de 100. Nosotros ya tenemos un primer borrador de ese ABC. Yo espero que a más tardar en unas 2 semanas ya la página no la hemos sacado, digamos que a producción, porque debemos salir con todas estas herramientas que nos está comentando la colega, y que vamos a salir incluso masivamente. Establecimos una fecha que no pase de 2 semanas, una gran movilización a nivel nacional con varios eventos en Cali, en Barranquilla, en Armenia, bueno, en todo el país, para hacer este proceso de presentación
implementación, bueno, y de socialización de la ley del entrenador. Pero esos documentos van a salir y algunos comunicados que le hemos pedido, Baltasar también ha escrito, yo también he tenido la oportunidad de ir viendo algunas entregas. Esa primera entrega salió ayer en la página del Comité Olímpico, y ustedes pueden ir leyendo, y hay mucha documentación, pero mucha documentación que ustedes pueden ir consultando, pero esos documentos pues van a salir, yo diría que en un término de 2 semanas o de pronto antes de esas entregas, para que la gente vaya conociendo la ley con mayor detalle. Muchas gracias, Néstor, muchas gracias, Baltasar, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio.